Pues Coalición Canaria se suma también a ese apoyo a Pedro Sánchez. Ese voto se encuentra dentro de los 179 que les estamos diciendo con los que contará Pedro Sánchez, el líder socialista, de cara a esa investidura. Vamos a hablar sobre este asunto con el secretario de Organización de Coalición Canaria. Ya nos acompaña, él es David Toledo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dice Alberto Núñez Feijóo, decía este fin de semana en esas protestas de ayer, que no pararán de reclamar en las calles, de alzar la voz hasta que se vuelvan a convocar elecciones. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que al Estado español no le vendría bien un nuevo marco de elecciones, ¿no? Creo que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos para dotar las instituciones de estabilidad porque estamos viviendo momentos en donde se están erosionando las instituciones políticas y necesitamos que a través de la palabra poder llegar a determinados consensos que blinden a las instituciones de poder seguir desarrollando su actividad normal como ha sido hasta ahora. Las palabras de Alberto Núñez Feijóo vienen seguramente a colación por el proceso de amnistía o de la ley de amnistía que el Partido Socialista está queriendo llevar a cabo. Desde las filas de Coalición Canaria nosotros la rechazamos de manera tajante, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, creemos que no se da el contexto político necesario, el contexto político moral para llevar a cabo una supuesta ley de amnistía como la que se está proponiendo. Bueno, de hecho, cuando ustedes firmaron ese acuerdo con el Partido Socialista dijeron, firmamos con cabeza y sin corazón. No sé si tiene que ver con ese rechazo a la amnistía. Por supuesto, nosotros somos contrarios a la amnistía y siempre hemos dicho en este proceso, desde que el viernes llegamos a un acuerdo con Pedro Sánchez, que con un único voto que tenemos en el Congreso de los Diputados no podíamos cambiar la realidad de que Pedro Sánchez iba a ser el próximo presidente del Gobierno porque tiene 178 votos ya disponibles para el proceso de investidura, ¿no? No podíamos cambiar esa realidad. Lo único que podíamos hacer es que Canarias figurase en la próxima agenda legislativa, en la próxima agenda política del Gobierno del Estado y tenemos la responsabilidad con Canarias de dotar a Canarias de recursos, de dotar a Canarias de trámites legislativos que nos permitan progresar después de 4 años en donde el estado del bienestar en Canarias se ha mermado. Tenemos esa responsabilidad política de conseguir que Canarias vuelva a estar en la senda del progreso y para eso tenemos que llegar a acuerdos y acuerdos que muchas veces pues no nos gustan determinados aspectos que está haciendo el Partido Socialista, que tallamos, que rechazamos, que hemos puesto en la agenda política y en ese acuerdo que hemos firmado, pero hay que gobernar y hay que gestionar con cabeza y dejando de lado las emociones y el corazón. Lo que pasa es que, claro, dentro de ese acuerdo de investidura, ese acuerdo que firmaba Sánchez con los partidos independentistas, con Junts en este caso, se incluía de manera flagrante esa ley, de manera rotunda, quiero decir, esa ley de amnistía. ¿Cómo se apoya una cosa sin apoyar la otra? Son dos trámites totalmente distintos. Hay dos tipos, hay dos votaciones cuando se vaya a votar. La ley de amnistía, Coalición Canaria va a votar en contra. Repetimos, creemos que no es moral que en un sistema político como el que estamos, que no hay un cambio de sistema, sino que es el interés individual de un partido en concreto en Cataluña y del Partido Socialista para poder ser investido presidente, se vaya a amnistiar a determinadas personas. Creemos que no es moral, por tanto, votaremos en contra. Otra cosa es el proceso de investidura y de acuerdo de legislatura teniendo un presidente que ya va a ser presidente. Quiera Coalición Canaria o no quiera Coalición Canaria, ya tiene los votos necesarios en el Congreso para ser investido. A partir de ahí hay que pensar con la cabeza. Y en Canarias hay muchos problemas. Tenemos problemas hídricos, problemas migratorios, problemas sociales, problemas económicos. Y no sería responsable, no estaríamos defendiendo el interés general de Canarias si pensásemos más en el interés o en el conflicto que existe entre Madrid y Cataluña que en los intereses que tiene en este caso Canarias. El día que se anunció ese pacto entre Junts y Partido Socialista, Puigdemont dejaba claro o quería dejar claro en esa rueda de prensa que lo suyo era un apoyo de investidura y que la legislatura habría que irla negociando poco a poco. ¿El de ustedes es un pacto de investidura o de legislatura? El de nosotros es un pacto de legislatura. A nosotros un pacto de investidura no le interesa a Canarias. La investidura es un día, es un proceso, es investir a alguien presidente. Y repito, Pedro Sánchez ya tiene los votos, no podemos evitarlo. Nos interesa la legislatura porque con el pacto de legislatura hemos podido traer para Canarias 3.500 millones de euros. Y sobre todo un aspecto muy importante porque se habla mucho de la amnistía como un problema de Estado, pero hay un problema de Estado mucho más preocupante que no se mira y es el problema de la migración en Canarias, donde hay más de 32.000 migrantes que han llegado. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo para modificar la ley del menor y que las derivaciones sean obligatorias a las comunidades autónomas y no sean voluntarias como hasta ahora. Como estamos viendo, estos son los acuerdos importantes para resolver los problemas que tiene Canarias. Repito, el problema de la amnistía es un problema que no vamos a poder solucionar nosotros, votaremos en contra. Eso lo hemos dejado claro y lo sigo dejando claro. Nosotros nos interesa lo que está pasando en Canarias. Si no nos preocupamos nosotros por Canarias, ellos no se van a preocupar. Menciona usted la modificación de la ley del menor. Ha habido otros acuerdos que se han alcanzado
plasmado en ese pacto con el PSOE, entre ellos también la gratuidad del transporte público. De todos los acuerdos, de todo lo que se ha plasmado en el papel, ¿cuál fue lo más determinante para ustedes para decir sí? Porque claro, ustedes venían moviéndose entre la abstención, entre el no, finalmente su postura es afirmativa, van a votar que sí. ¿Cuál ha sido el elemento clave? Es un conjunto de cuestiones, ¿no? Lo hacemos por la crisis hídrica que está viviendo La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y una emergencia. No podíamos decirle a nuestros vecinos en Lanzarote, en Fuerteventura y La Graciosa que van a seguir sufriendo cortes de agua porque en Coalición Canaria ha primado una posición ideológica en lugar de los intereses de Canarias. Lo hacemos por la reconstrucción de La Palma, por seguir 4 años más con la bonificación del 60% del IRPF y que los vecinos y que las familias que han sufrido esa catástrofe, que han perdido todo, puedan recuperar algo de renta y que se les note en el bolsillo para en el día a día poder afrontarlo. Lo hacemos por el cero energético de La Gomera, por la modificación de la LED, porque Red Eléctrica invierta. Lo hacemos por el incendio de Tenerife, por las obras viarias de Gran Canaria, y lo hacemos sobre todo por la emergencia migratoria que estamos viviendo en Canarias, pero sobre todo en El Hierro y en Lanzarote. Esa modificación de la ley del menor es clave para que Canarias, en un asunto de Estado, pues pueda ver solventadas las derivaciones y no tengamos esa presión que estamos teniendo y que estamos sufriendo en solitario, un problema que es de todo el Estado. Repito, se mira mucho para la cuestión del proceso, para la cuestión de la amnistía en Cataluña, y se habla que un proceso que es un problema de Estado, pero la migración también es un problema de Estado y nadie nos está ayudando. Decían ustedes el otro día que les cuesta unos 75 millones de euros atender a la migración ahora mismo en Canarias. Si se aumentaran esas partidas, ¿estarían dispuestos a asumir una cantidad mayor de menores que llegan a nuestro territorio? Pero es que no solo debe ser acompañar a Canarias con recursos económicos, como ha sido hasta ahora, y que ha costado. Hemos logrado en la negociación del anterior presupuesto 50 millones de euros para la atención de las personas migrantes que acaban de llegar, y estamos en noviembre, 11 meses después. Pero el Estado no debe solamente acompañar a la comunidad autónoma en recursos económicos, también tienen que ser en recursos legislativos. Si las competencias migratorias son del Estado, como lo son, era de vital importancia la modificación del menor, porque si no las comunidades autónomas de manera voluntaria no iban a acceder a esas derivaciones. Ahora va a ser de manera obligatoria, y esa es la respuesta de esta formación política a los problemas que tiene Canarias, a anteponer el interés de Canarias a los intereses propios de esta formación política. ¿Y cómo se han tomado sus socios en el Gobierno de Canarias ese acuerdo con el PSOE? Pues se han tomado bien, y debo decir que las relaciones con el Partido Popular son magníficas, gozan de salud y de longevidad. Hay un solo gobierno, un solo programa electoral, una sola hoja de ruta, y no va a afectar en absolutamente nada, nunca ha afectado. Nosotros tenemos un pacto con el Partido Socialista y apoyamos a Mariano Rajoy en el Estado, pero es que en este actual momento nosotros apoyamos al candidato Núñez Feijóo por coherencia, porque firmó la Agenda Canaria, porque se comprometió con entender y atender a Canarias, y ahora hemos hecho lo mismo con el Partido Socialista, porque, vuelvo a decir, a nosotros nos prima los intereses de Canarias, y todo aquel que se comprometa con Canarias pues tendrá nuestro respaldo, no puede ser de otra forma. Coalición Canaria nació para atender sobre todo y en principal lugar los intereses de Canarias, si no, no va a haber ninguna otra formación política ni en Canarias ni en ninguna parte del Estado que se interese por lo que pasa en esta tierra. No sé si ha tenido ocasión de escuchar lo que se coreaba ayer en una de las protestas, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, a los líderes del PP. Vamos a escucharlo un momentito, enseguida le pregunto. Su trabajo, su esfuerzo, su empeño a la policía y a todo con el día de hoy. Este encuentro que ha organizado el Partido Popular. Muchísimas gracias. Rompe el pacto, le pedían a Manuel Domínguez, los asistentes a esa protesta. Manuel Domínguez, su socio en el Ejecutivo, ¿qué cree que va a ocurrir? ¿Goza de buena salud? ¿Está a salvo ese pacto de gobierno en las islas? Goza de muy buena salud. Ya lo ha dicho el propio Manuel Domínguez, no seré yo también el que lo diga y lo reafirme. Goza de muy buena salud. Las manifestaciones y las protestas en diversos ámbitos están tipificadas en un Estado de Derecho como que son legales, y yo estoy de acuerdo en que las manifestaciones, siempre que sean pacíficas, la gente tenga ese derecho a la libertad de expresión, por supuesto. No tengo ningún tipo de problema con eso, pero el pacto goza de muy buena salud. Pues David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.